Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Gata Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en nuestro bloque de actualidad al doctor Antero Flores Arao, con quien vamos a conversar lo que ha sido la aprobación del proyecto de ley por el Congreso de la República en primera votación al crearse una comisión de alto nivel para reformar el sistema interamericano. El doctor Antero Flores Arauz también ha presentado una opinión respecto del tema ante la Comisión de Constitución del Congreso. Así es que vamos a conversar con él en breve y vamos a pedirle su opinión en su calidad de ex representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Regresamos en breve con el doctor Antero Flores Arauz. Bien, amigos, estamos enlazados vía telefónica con el doctor Antero Flores Arauz, con quien vamos a conversar un poquito respecto a lo que ha sido la aprobación del proyecto en primera votación de crear una comisión de alto nivel para reformar el sistema interamericano. Doctor Antero Flores Arauz, muy buenos días. Muchísimas gracias por enlazarse con el programa Entérate con Leslie. Y encantado de atender a tu programa que es tan sintonizado además. Muchísimas gracias, doctor Andrés Flores Arauz. Usted ha tenido cargos importantes en el Perú y en el extranjero, y uno de ellos es el haber sido representante del Estado peruano ante la Organización de Estados Americanos. Usted remitió a la Comisión de Constitución una opinión consultiva respecto justamente de las posibles reformas al sistema interamericano. He leído con atención esta opinión que usted remitió a la Comisión de Constitución y usted considera de que el Perú debe salirse del todo del sistema interamericano en caso de que no se acepten las propuestas de reforma que se puedan plantear en dicho sistema. Mire, Leslie, los prolegómenos entonces para hacerme cargo de la representación del Perú en la OEA, era porque realmente el sistema interamericano que depende de la OEA en cuanto a su estructura, pero en sus decisiones es autónomo, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba haciendo destrozos en los casos que el Perú era denunciado, demandado. En consecuencia, hicimos con varios países como un sindicato para buscar reformas dentro del sistema, algunas de las cuales se lograron, pero todavía la tarea está inconclusa. El sistema interamericano de por sí no es malo. Lo que son malos son los que toman las decisiones. Y toman malas decisiones porque los países son los que sugieren, postulan a los integrantes de la Comisión y la Corte. Y es la Asamblea de la OEA, conformada por los cancilleres de los países americanos, que son políticos, la que decide el nombramiento de comisionados y magistrados. Es decir, se equivocan los países al nombrar personas inadecuadas y se equivoca la Asamblea de la OEA al nombrarlos a esas personas nominadas. En consecuencia, hay que hacer reformas para poner requisitos a las personas que sean nominadas, nombrar. ¿Aló? ¿Sí? César entienda que los países son grandes infractores de derechos humanos, como no necesariamente son. Entonces, A ver, creo que está bien. Sí, sino al Ejecutivo. En consecuencia, hay posiciones en el Congreso o hubieron opiniones muy dadas. Unos querían a ver, esto creo que está bien. Diría, sí. Sí, lo que pasa es que a veces se le escucha entrecortado, pero sí, ahora sí le estamos copiando bien. Entonces había en el Congreso dos posiciones, una que el Perú se retirara de inmediato, cosa que no es posible porque
al Congreso no le corresponde esa tarea. Quien denuncia tratados es Es el Poder Ejecutivo. pública. En consecuencia, por ese camino no se podía ir. Y otra posición era no hacer nada, lo cual también era peligroso por el sesgo de la Comisión y Corte. Yo tuve una posición que me parece más serena, desde adentro, desde el mismo sistema interamericano, porque necesitamos que haya un sistema interamericano. A veces hay gobiernos que son dictatoriales, hay gobiernos que son abusivos, hay gobiernos que cometen una serie de infracciones a sus constituciones. Lo visto en Nicaragua, lo vemos también en Venezuela. En consecuencia, hay que buscar reformas. Tiro un manazo y me voy, porque me quiero la protección supranacional. Yo prefiero quedarme. Se le entrecorta la comunicación en estos momentos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos nuevamente enlazados con el doctor Andrés Flores Araz. Había unas inconveniencias de carácter técnico, pero quisiera, doctor Andrés Flores Araz, que nos precise, solamente le pude copiar la última parte cuando usted decía de que de todas maneras nosotros debemos contar con el sistema interamericano porque en países como Nicaragua, Venezuela, que son abusivos, no en cuanto a derechos de personas, de todas maneras es importante contar con este sistema de protección. Sabemos perfectamente de los países de América, a veces hay golpes de Estado, y hay golpes de Estado dictatoriales, buena cuenta abusan de las instituciones, modifican poderes judiciales y ministerios públicos. Hay mucho abuso y en consecuencia necesitas una protección supranacional y para eso está la Comisión y la Corte, pero hay que hacer modificaciones para que no abuse ni la Corte ni la Comisión. Las reformas tienen que hacerse dentro de la OEA, porque el sistema interamericano de derechos humanos fue creado por el Pacto de San José dentro de la OEA. Entonces tenemos que hacer las modificaciones dentro de la OEA. Por eso es que me pareció bastante atinada la decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de no irse a ningún extremo. Y acá no pasó nada. Por caso, no, la Comisión ha planteado expertos que le presente al Poder Ejecutivo sus recomendaciones para llevarlas a la OEA y hacer el lobby con los otros países que están en la OEA para que esos planteamientos del Perú puedan ser acordados dentro de la OEA y en consecuencia hacer las reformas a la Corte Interamericana para que sus justas sean apropiadas y no nombrar gente inadecuada tanto en comisión y corte para que haya otros requisitos y ellos se cumplan. Bastante sensata. Muchísimas gracias, doctor Andrés Flores Arauz. Quisiera también consultarle brevemente algunos aspectos. Usted, en la opinión que remite a la Comisión Interamericana, establece que una de las debilidades o de las falencias del sistema es haber cuestionado la facultad constitucional, discrecional de un presidente de la República, en este caso por la concesión del indulto. Nosotros también en el Perú tenemos el caso de Fujimori, ¿no? Entonces, dígame, ¿usted cree que el sistema interamericano, al pronunciarse sobre el indulto humanitario, ha actuado como un rol de cuarta instancia? Ha actuado indebidamente. Proceso de supervisión del cumplimiento de dos sentencias, Barrios Altos y La Cantuta. Pero si bien Fujimori, porque fue procesado,
constitucional expreso de la Constitución 193 dijo, lo perdono, no es que no existe el delito, perdono la pena que falta por cumplir, la reduzco y el señor sale a la calle. Es una prerrogativa constitucional incuestionable. Más aún, absolutamente pública, no necesita dar cuenta a nadie ni dar explicaciones. Puede dar el indulto porque me da la gana. Una facultad constitucional indelegable, presidencial, absolutamente discrecional. Bien, y sobre este punto, por ejemplo, la Corte Interamericana ha citado al Estado, a las partes, a una audiencia el 4 de marzo, creo que tienen como fecha de presentación de informes respecto justamente a lo que ha sido la resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le ha sentado ya un precedente en nuestro país al sostener en su resolución que las resoluciones de supervisión de sentencia de la Corte Interamericana pues no tienen carácter vinculante con el Estado. Es decir, en el marco de una supervisión de sentencia no se le puede decir al Estado que no ejecute un fallo que provenga de un órgano constitucional, en este caso del TC, que es interpretativo de la Constitución. ¿Qué opinión le merece sobre este punto que está muy relacionado al supuesto que usted presenta en esta opinión ante la Comisión de Constitución? Es clarísimo. Para mí ni siquiera se debió buscar una acción de habeas corpus como la planteada a favor de Fujimori. Fujimori, su indulto era incuestionable, fue indebidamente cuestionado por el sistema interamericano. El Perú no debió hacerle caso porque la Constitución fue clara. El Perú cumplió con la sentencia de Barros Santos y la Cantuta, procesó al señor Fujimori, condenó al señor Fujimori, comenzó a cumplir y cumplió varios años de condena, pero un presidente de la República lo perdonó porque era su facultad discrecional, que es incuestionable. Por eso el sistema interamericano no debió meterse, y menos bajo el pretexto de supervisión de sentencias de casos Barrios Altos y Cantuta, que no tenían nada que ver con el indulto. Las sentencias las cumplió el Perú, después fue perdonado en una de atribución constitucional. Por eso el caso está terminado y el Tribunal Constitucional del Perú hizo lo debido y no podía hacer otra cosa porque es prerrogativa presidencial ejercer otra facultad de otorgar indultos. Doctor Antero Flores Sarao, para finalizar la entrevista, porque siempre es muy interesante analizar con usted este tipo de temas y hechos de coyuntura nacional, que ahí le voy a preguntar una situación sobre el Ecuador, si usted no los permite. Doctor Andrés Flores Sarao, ¿qué pasaría si en un próximo quinquenio, porque esto también yo lo debato en clases, ¿no? Y ya se ha dado precedentes de nuestro Tribunal Constitucional. En estos momentos el Tribunal Constitucional ha sentado este precedente con relación a las resoluciones de supervisión de sentencia. Muy bien. Ha votado interesantes resoluciones también con relación a la delimitación de competencias entre el Poder Judicial y Congreso, Ejecutivo y Congreso. Correcto. ¿Qué pasaría si al término del mandato de los miembros ingresan nuevos miembros del Tribunal Constitucional y cambian el récord de esta historia? Lo mismo pasó con anteriores resoluciones. También recuerdo yo que en el quinquenio, creo que cuando estuvo el doctor García Toma, digamos, se resolvió que se difunda masivamente la píldora del día siguiente. Y sin embargo, en el quinquenio, una nueva conformación que tuvo el tribunal, dejó sin efecto esa resolución y la volvió a prohibir. Entonces, me da la impresión de que esto estamos haciendo el juego de una inseguridad jurídica constitucional. Entonces, podría, le pregunto, en una próxima conformación del TC, dejar sin efecto esta resolución respecto al indulto del señor Fujimori? ¿Es posible? No podría dejarla sin efecto. Para otros casos puede cambiar. O son inamovibles. Se pueden modificar.
Suprema para nuevos casos puede cambiar, puede ser constitucional, pero lo que no hace para el caso concreto. Pero lo mismo sucedió con la píldora del día siguiente, ¿no? Cuando... Pero estuvo mal, pues. Claro, pero se hizo. La píldora ya no se la podían quitar a las que lo tomaron. Claro, pero se futuro hizo. dijeron que esto no es. Claro, pero se hizo, doctor Antero Flores Arauz. Se dejó sentado un pésimo precedente. Por eso, Para el futuro, así es. pero no para lo que ya había sido dispuesto. Ah, ok. Ya los que la tomaron, la tomaron. Claro, bien. Y no la pueden devolver porque no hay sentencia vómito. Un ratito, doctor Flores Arauz, un segundo, por favor. Bien, entonces, muchas gracias, doctor. Nos quedó claro que podría cambiarse los criterios, pero en casos futuros, pero no para el caso que ha sido resuelto. Esperemos que en realidad la seguridad jurídica constitucional sea respetada, porque es muy importante que ello se sostenga para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y constitucional. Por otro lado, doctora Andrés Flores Arauz, y esta vez ya para finalizar la entrevista, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo en el Ecuador? El presidente ha declarado el reconocimiento de un conflicto armado, lo cual no es muy usual, ¿no? No es muy usual que un Estado reconozca que ingresa a un conflicto armado y que distinga cuáles son los actores beligerantes. No es muy usual porque a la luz de los convenios de Ginebra, pues los estados no están en la obligación de reconocer expresamente si una situación es un conflicto armado interno. Pero Ecuador ha optado, dentro del marco de su facultad discrecional, el poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece sobre este tema, doctor Flores Arauz? Primeramente, me parece que estamos más que maestros. Ya cosas rarísimas en Colombia. Lo de Venezuela es ya inaudito. Acuérdense que hace pocos años hemos tenido manifestaciones en el Perú también se han sucedido. Hemos tenido casos hasta que el presidente de la República ha tenido que renunciar. Suponía que el Ecuador estaba en otra línea, más respetuoso de su constitución. En el puede haber vueltas. Lo que es cuestionable es que el Ecuador haya reconocido que hay un conflicto bélico interno, porque eso es tocar las puertas a determinados organismos internacionales para que entre en vigencia una serie de cosas de estatus de beligerancia que podrían ponerle problemas a Ecuador. Lo lógico hubiera sido darle las facultades necesarias a la policía para que recobre el orden público y ponga orden en el país. Puede pasar en el futuro en Ecuador cualquier cosa, como puede suceder en Bolivia, en Chile, en Argentina. Estamos en la gente está muy sulfurada, muy fastidiada, muy molesta. Pero para eso está la policía, a la cual hay que empoderar también para lo restablezca si fuese necesario. La policía tiene que tener amplias garantías para poder actuar y poner orden. Muy bien. Doctor Flores Arauz, solamente para hacer un tema de aclaración, desde la perspectiva de los convenios de Ginebra que rigen los derechos de los conflictos, el reconocer, cuando un Estado reconoce un conflicto armado, no necesariamente es generar el estatus de un tema beligerante. Yo sé que su preocupación va por ese extremo de, por eso. claro, de que los grupos terroristas y los actores no estatales
consideren que tienen un estatus dentro del derecho internacional y puedan incluso tener la capacidad de poder negociar algunos aspectos, ¿no? Esa es la preocupación. Sí. Lógicamente, que yo, porque es una experta sobre el particular. Pero no descarto, pero es válido lo que usted dice, pero no se descarta esa preocupación, doctor No Flores hay que Arauz. descartarla, No, porque muchas de veces, ninguna manera. por más claros que estén los tratados y las convenciones internacionales, a veces su ejecución, su utilización va por caminos que no son los correctos. Distintos. Muy bien, doctor Flores Arauz, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo de análisis de la coyuntura nacional e internacional. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Cuando quiera, Leslie, con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.